Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de la misteriosa muerte de Gareth Williams, un espía británico cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa de deporte dentro de la bañera de su piso londinense. El 23 de agosto de 2010, tras más de una semana sin dar señales de vida, la Policía Metropolitana se presenta en el apartamento en el que reside Gareth para comprobar si está bien. Al no obtener respuesta, el sargento de policía se ve obligado a acceder a la vivienda. Lo primero que le llama la atención es la temperatura del apartamento. Pese a que es un caluroso día de agosto, la calefacción está encendida al máximo. La casa está vacía, todo parece estar en orden, pero cuando entra en el baño de la habitación principal, encuentra una bolsa de deporte dentro de la bañera. De la bolsa, la cual está cerrada con un candado, rezuma un líquido de color rojizo que le hace sospechar que podría haber un cuerpo en su interior. No se equivocaba. Posteriormente, se confirmará que el cadáver pertenece a Gareth Williams, un matemático galés de 31 años al servicio del MI6, el servicio de inteligencia secreto de Reino Unido. La noticia causa una gran conmoción a nivel internacional. Muchos especulan que la muerte del espía podría estar relacionada con el trabajo que estaba desarrollando en el MI6. Pese a que en un principio se atribuye su fallecimiento a un juego sexual que se le fue de las manos, cuando sale a la luz que Gareth podría haber estado a punto de revelar la identidad de un infiltrado ruso en los servicios de inteligencia británicos, todas las miradas se centrarán en el Kremlin y la teoría del asesinato comenzará a cobrar fuerza en uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia contemporánea del Reino Unido. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Gareth Wynne Williams nace el 26 de septiembre de 1978 en la pequeña localidad galesa de Valley, en la costa oeste de Anglesey. Es el hijo primogénito de Ian y Ellen Williams, ambos maestros de profesión, y tiene una hermana pequeña llamada Kerry. Gareth se cría en una casa de campo en un entorno rural. Desde una edad muy temprana, destaca por sus altas capacidades intelectuales para las matemáticas y muestra un especial interés por los ordenadores y los sistemas informáticos. Son tales sus habilidades en este campo que cuando está en primaria, sus profesores acuden a él para que les ayude a solucionar incidencias con los programas informáticos de la escuela. Eso es lo que más le gusta hacer a Gareth, resolver problemas de gran complejidad. Sus altas capacidades contrastan con las dificultades que experimenta para relacionarse con los demás niños. Gareth es muy tímido y prefiere estar solo. Lo que más le gusta es pasar horas y horas delante del ordenador. Es su pasatiempo favorito. Tras observar su comportamiento detenidamente, uno de sus profesores comienza a sospechar que Gareth pueda padecer un trastorno del espectro autista, aunque este diagnóstico nunca llegará a ser corroborado por un profesional. De lo que no cabe duda es que todos sus profesores le recuerdan como un alumno absolutamente excepcional. En aras de atender sus altas capacidades, se decide que Gareth adelante varios cursos, de manera que con tan solo 10 años comienza la educación secundaria y a los 13, mientras todavía está en el instituto, inicia la carrera universitaria de matemáticas a tiempo parcial. En la universidad, uno de sus profesores le recuerda como la persona con el cerebro más rápido que había visto nunca. Este inicio prematuro en los estudios superiores provoca que al adolescente le cueste cada vez más encontrar su sitio. Gareth es demasiado inteligente para los chicos de su edad, pero demasiado joven para integrarse en el ambiente universitario. A los 17 años finaliza su carrera y se gradúa con honores. Un año más tarde, tras cumplir la mayoría de edad, Gareth abandona el domicilio familiar para trasladarse a Manchester, donde años después obtendrá un doctorado en la universidad homónima. En el ámbito personal, sigue mostrándose como una persona reservada y parca en palabras. Pese a sus numerosos logros académicos, se mantiene humilde y discreto. Cada vez que tiene oportunidad de volver a Gales, disfruta de su familia y a menudo participa en competiciones de ciclismo, un deporte que empieza a practicar gracias a su padre. En 2001, cuando Gareth tiene 23 años y está iniciando su segundo curso de posgrado en Cambridge, los servicios de inteligencia británicos se ponen en contacto con él para ofrecerle un trabajo como analista. Sus habilidades para las matemáticas y los videojuegos no han pasado desapercibidos para la Agencia Nacional.
La oferta es tan tentadora que no puede dejarla pasar, así que decide aparcar sus estudios y comienza a trabajar en el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, más conocido como el corazón del espionaje británico, el cual tiene su sede en Cheltenham, Inglaterra. El trabajo de Gareth, a grandes rasgos, consiste en desarrollar software, analizar patrones de comunicación y descubrir actividades relacionadas con el terrorismo, entre otros delitos. Allí, el joven galés se integra a la perfección y desarrolla sus capacidades al máximo. No obstante, sus excompañeros le recuerdan como una persona muy seria y reservada. Gareth se traslada a vivir a Cheltenham y, pese a su elevado salario, decide alquilar una modesta habitación en una casa que comparte con sus caseros, los cuales posteriormente le describirán como un inquilino modelo. El joven es muy ordenado y respetuoso. No pone música, no ve la televisión y nunca trae invitados a casa. Allí pasará los siguientes 9 años de su vida. En enero de 2010, Gareth es transferido temporalmente a Londres para que trabaje en el MI6, la élite de la inteligencia británica. Su habilidad excepcional para descifrar e interpretar códigos es muy apreciada por sus superiores. Gareth se encuentra con un ambiente laboral totalmente diferente al que está acostumbrado. En Cheltenham, la mayoría de sus compañeros son más bien reservados e introvertidos como él, mientras que en el MI6 abundan personas de carácter extrovertido. Gareth está habituado a trabajar con ordenadores, no con personas, por lo que sus habilidades sociales no están del todo desarrolladas y le cuesta bastante adaptarse. Tanto es así que semanas después de llegar a Londres, Gareth solicita poder volver a su antiguo puesto de trabajo en Cheltenham. El 23 de agosto de 2010, el Servicio de Emergencias británico recibe una llamada del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno para informarles de la desaparición de uno de sus trabajadores, Gareth Williams. El joven galés lleva unas semanas sin acudir a su puesto de trabajo, sin que previamente haya justificado su ausencia. La persona que llama le pide a la policía que acuda a su apartamento para comprobar si está bien. Sus jefes no son las únicas personas preocupadas por el bienestar de Gareth. Su hermana Kerry ha sido la primera en dar la voz de alarma. A las 11:30 de la mañana, la joven llama a los servicios de seguridad nacional para hacerles saber que lleva varios días sin poder comunicarse con su hermano. La última vez que se vieron en persona fue en el mes de junio, cuando Kerry, junto con su marido, viajó a Londres para celebrar su segundo aniversario de boda. Su última llamada tuvo lugar el 11 de agosto, después de que Gareth regresara de un viaje a Estados Unidos. En esta llamada le cuenta a su hermana que tiene previsto regresar a Cheltenham el 3 de septiembre en aproximadamente 3 semanas. Le informa de que ya ha hecho los arreglos necesarios para volver a alquilar su antigua habitación. Días después, cuando Kerry trata de ponerse en contacto de nuevo con Gareth, no obtiene respuesta, lo cual le sorprende sobremanera, ya que no era habitual que no respondiera a sus llamadas. En torno a las 6:30 de la tarde del 23 de agosto, un sargento de la Policía Metropolitana se presenta en el apartamento de Gareth, el cual se encuentra en el número 36 de la calle Alderney Street, en Pimlico, un exclusivo barrio residencial de Londres a tan solo 5 minutos de la sede del MI6. Cuando nadie contesta al timbre, un agente inmobiliario es el encargado de proporcionarle una llave para que pueda acceder al interior. Nada más entrar, lo primero que le llama la atención es la temperatura. Pese a que es un caluroso día de agosto, la calefacción está encendida al máximo. La casa está impoluta y todo parece estar en orden. No obstante, cuando el sargento entra en el baño de la habitación principal, se percata de algo inusual. Hay una bolsa de deporte cerrada con un candado dentro de la bañera. El policía percibe un olor muy desagradable que parece provenir de un líquido sospechoso que rezuma de la bolsa. Aunque el sargento es capaz de levantarla, pesa bastante. Con la certeza de que hay algo descomponiéndose en su interior, no se lo piensa 2 veces y realiza un corte lateral en la bolsa para averiguar qué hay dentro. En cuanto lo hace, un fuerte hedor inunda la estancia. Es el olor inequívoco de un cuerpo en descomposición.
El policía alcanza a ver la cara de la persona fallecida y se percata de que le sale una especie de espuma por la nariz y por la boca. Es evidente que la víctima lleva muerta un tiempo considerable. Lo que ha visto es suficiente para alertar a la policía científica, ya que es obvio que se ha cometido un crimen. Poco tiempo después, la calle es acordonada y se llena de agentes de policía y miembros del equipo forense encargado de procesar la escena del crimen. Debido a la condición de espía de Gareth Williams, el servicio de inteligencia secreto se involucra en el caso de inmediato. De hecho, ellos son los primeros en acceder al apartamento. Cuando la bolsa de deporte es abierta en su totalidad, el cuerpo desnudo de Gareth está tan contorsionado que en un principio se piensa que le faltan las extremidades, aunque no es el caso. El joven está completamente desnudo y la llave del candado es hallada debajo de su cuerpo. La prioridad principal de los investigadores es dilucidar cómo y por qué Gareth terminó metido dentro de la bolsa. La escena del crimen parece salida de una película. Nunca antes se habían tenido que enfrentar a un caso de similares características. Sorprendentemente, no se encuentra ni una sola huella dactilar perteneciente a Gareth en todo el cuarto de baño, incluida la bolsa, el candado y la bañera. Si se metió en la bolsa por voluntad propia, lo más lógico es que Gareth hubiera dejado sus huellas o ADN en diferentes superficies. No obstante, el único resto biológico del joven en todo el baño es una mancha de semen hallada en el suelo. En el candado y en la cremallera de la bolsa se encuentra el ADN no identificado de 2 personas y en la mano de la víctima un pelo que tampoco permite revelar la identidad de su dueño. En la mesa del salón, la policía descubre 2 teléfonos de la marca iPhone, varias tarjetas SIM, un ordenador portátil y un par de pelucas femeninas. En otra de las habitaciones hay varias bolsas de deporte vacías y apiladas unas encima de otras. Finalmente, en la cocina, la policía científica halla otra muestra de semen en una toalla verde, pero esta vez no pertenece a Gareth, sino a una persona no identificada. Varios artículos encontrados en el apartamento llaman la atención de los investigadores y posteriormente son filtrados a la prensa, propiciando todo tipo de teorías y especulaciones. En su armario, Gareth tiene ropa de mujer valorada en unas 20.000 libras esterlinas. Las prendas de marcas tan exclusivas como Jimmy Choo, Stella McCartney y Vivienne Westwood están sin usar y la mayoría todavía conservan las etiquetas. Este curioso hallazgo hace que los medios de comunicación comiencen a especular acerca de la orientación y vida sexual de Gareth, dejando entrever que era gay, algo que su familia y amigos niegan rotundamente. A mayores, se publica que el joven galés frecuentaba locales gays de la capital británica y además era aficionado a vestirse de mujer. Según estas informaciones, poco antes de morir, el espía había comprado entradas para asistir a un espectáculo de drag queens. En la prensa se da a entender que Gareth podría haber llevado una doble vida. Debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, el forense es incapaz de determinar la causa de la muerte. No obstante, calcula que Gareth murió en torno al 16 de agosto, una semana antes de que su cuerpo fuera descubierto. El hecho de que la calefacción estuviera encendida, sin duda contribuyó al rápido deterioro del cadáver y pudo haber facilitado la desaparición de pruebas forenses de vital importancia. Pese a que el forense dictamina que lo más probable es que Gareth muriera asfixiado, no puede descartar que fuera golpeado antes de morir, ya que los tejidos blandos están tan deteriorados que no se pueden apreciar moretones o magulladuras en la piel. Para tratar de esclarecer lo sucedido, los investigadores se centran en analizar las pruebas encontradas dentro del apartamento. Cuando los expertos examinan el contenido de los teléfonos móviles, descubren que uno de ellos contiene en su historial búsquedas relacionadas con el bondage, una práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo de una persona, por lo que en un principio los investigadores priorizan la hipótesis de que Gareth se metiera en la bolsa voluntariamente como parte de un juego sexual.
El testimonio de su antigua casera revela un incidente acontecido en 2007, 3 años antes de su muerte, que podría apuntar en esta dirección. Según su versión, en mitad de la madrugada, ella y su marido escucharon los gritos de Gareth pidiendo ayuda. Cuando entraron en su habitación, se lo encontraron tendido en la cama con ambas manos esposadas al cabecero. El joven, vestido únicamente con su ropa interior, parece estar muy nervioso. Tras ayudarle a quitarse las esposas, Gareth, un tanto avergonzado, les explica que estaba tratando de comprobar si era capaz de quitárselas él solo. En aras de respetar su privacidad, sus caseros no vuelven a preguntarle por este extraño incidente. Los investigadores comienzan a barajar la posibilidad de que Gareth tuviera un fetiche sexual con las ataduras y los espacios confinados y por tanto se metiera en la bolsa como parte de un juego autoerótico. La familia del espía lo niega. En concreto, su hermana Carrie afirma que Gareth era una persona sumamente meticulosa que siempre tenía un plan B. Si se hubiera metido en la bolsa por voluntad propia, se habría metido con un cuchillo o un objeto punzante en caso de que algo saliera mal. Una amiga de Gareth aporta luz acerca de por qué tenía ropa de mujer y pelucas en su apartamento. Explica que el joven estaba fascinado con la moda y recientemente había asistido a unas clases de diseño. Pese a esta explicación, continúa siendo un misterio por qué Gareth se gastó una cantidad tan desorbitada en prendas que nunca utilizó o regaló a otras personas. Respecto a las pelucas, su amiga confirma que ambos tenían previsto acudir a una fiesta de disfraces juntos. Para comprobar si Gareth pudo haberse metido en la bolsa por sí solo y cerrarla con candado sin dejar rastro de sus huellas dactilares o ADN, los investigadores consultan la opinión de expertos, los cuales llevan a cabo varias recreaciones. Su conclusión no deja lugar a dudas. Si realmente Gareth se metió en la bolsa voluntariamente, tuvo que haber sido una hazaña harto complicada que seguramente provocó una gran sudoración. Por tanto, debería haber dejado sus huellas o ADN en la bañera, cremallera, candado o la mampara de la ducha. Solo si hubiera llevado guantes y un traje de protección forense podría haberlo evitado, pero hay que recordar que Gareth fue hallado completamente desnudo. Teniendo en cuenta esta información, los investigadores tienen claro que la muerte de Gareth Williams se trató de un homicidio. La Policía Metropolitana se centra entonces en el trabajo que Gareth Williams estaba desarrollando para el MI6 para tratar de determinar si su muerte estuvo relacionada con su actividad laboral. Es importante recalcar que debido a la naturaleza confidencial de su trabajo como espía, el Servicio de Inteligencia británico no revela a la policía la mayoría de los proyectos en los que Gareth estaba trabajando. Lo que sí se sabe es que antes de morir, el joven galés estaba investigando el posible blanqueo de capitales por parte de inversores extranjeros en la capital británica. Para poner en contexto, en 2008, Reino Unido lanza el programa de las visas doradas, un sistema que permite al solicitante residir en Reino Unido a cambio de invertir una cantidad mínima de 2 millones de libras. Como resultado, un gran número de millonarios, incluidos oligarcas rusos, se mudan a la capital británica para eludir el régimen de Putin y poner a salvo sus fortunas. Los investigadores se preguntan si Gareth Williams descubrió información comprometedora que pudo haber puesto su vida en peligro. Es importante recalcar que hasta la fecha 14 muertes sospechosas acontecidas en Reino Unido han sido vinculadas con los servicios secretos rusos. Algunas de las víctimas eran banqueros, empresarios o antiguos espías de nacionalidad rusa que fallecieron en extrañas circunstancias. Pese a las sospechas de la acción de un tercero, en algunos de los casos se dictaminó que las víctimas se quitaron la vida. Quizá el caso más conocido es el de Alexander Litvinenko, un antiguo espía y desertor ruso muy crítico con la administración de Putin, que en 2006 fue envenenado en Londres con polonio. Se cree que el veneno fue puesto en una taza de té durante una reunión.
Con anterioridad a su muerte, Litvinenko, consultor del MI6, afirmó que Rusia estaba patrocinando terrorismo nacional e internacional y tras ser envenenado, nombró a Putin como la persona responsable de haber encargado su asesinato. Algunos expertos creen que Gareth Williams pudo haber sido asesinado por agentes de la inteligencia rusa para impedir que revelara la identidad de un agente infiltrado en el cuartel general de comunicaciones del gobierno británico. Otros especulan que quizá pudo haber sido chantajeado por Rusia a causa de su vida sexual y cuando se negó a convertirse en un agente doble, fue eliminado. De lo que no cabe duda es que si Gareth Williams fue realmente asesinado, el crimen fue llevado a cabo por profesionales, ya que en su apartamento no se halló ni una sola prueba que implique a una tercera persona. Cierto es que en la cremallera y en el candado de la bolsa se halló el ADN de 2 personas, pero lamentablemente hasta la fecha no se ha logrado identificar a ninguna de ellas. Lo mismo sucede con el ADN encontrado en la toalla. En todo este tiempo no se ha logrado averiguar a quién pertenece. Pese a las sospechas de que el servicio secreto ruso pudo haber estado involucrado en la muerte del espía británico, a día de hoy ninguna de estas acusaciones han podido ser demostradas. Durante la investigación judicial, los jefes de Gareth Williams son convocados para que den explicaciones acerca de por qué tardaron una semana en denunciar su desaparición y por qué no siguieron el protocolo establecido para casos de ausencia no justificada. Los superiores de Gareth admiten su error y reconocen que deberían haber actuado con más urgencia. A pesar de que Gareth tenía 3 reuniones importantes durante esa semana, resulta curioso que el MI6 no se interesara por su bienestar o su paradero durante 7 días, especialmente teniendo en cuenta que su apartamento se encontraba a tan solo 5 minutos a pie de las oficinas. Cabe recordar que fue Kerry, la hermana de Gareth, la primera en dar la voz de alarma a las 11:30 de la mañana del 23 de agosto. Sorprendentemente, no es hasta las 4:30, 5 horas después, cuando los superiores de Gareth llaman al servicio de emergencias para denunciar su desaparición. Una llamada que algunos consideran un tanto sospechosa, ya que los servicios de inteligencia británicos tienen otros mecanismos internos para ponerse en contacto con la policía. Este largo intervalo de tiempo, transcurrido entre la llamada de la hermana de Gareth y la llamada de los servicios secretos al servicio de emergencias, provoca numerosas críticas y levanta sospechas acerca de su posible implicación en el fallecimiento del espía. Casi 2 años después de su muerte, el MI6 revela la existencia de 9 pendrives hallados en la taquilla de Gareth. Es importante recalcar que esta información tan relevante para la investigación fue ocultada a la policía durante 20 meses. Los dispositivos no fueron entregados a las autoridades y su contenido nunca fue revelado a los investigadores del caso. La hipótesis del encubrimiento o participación del MI6 en la muerte del joven galés cada vez adquiere más peso. Nadie se explica cómo Gareth logró introducir los pendrive en la sede del MI6, ya que por razones obvias, los trabajadores del Servicio de Inteligencia británico tienen terminantemente prohibido meter o sacar ningún dispositivo de las instalaciones. Quebrantar esta norma supone, entre otras medidas, un despido fulminante. Cómo Gareth consiguió saltarse las estrictas medidas de seguridad del edificio y con qué intención continúa a día de hoy siendo un misterio. En mayo de 2012, la jueza de instrucción Fiona Wilcox concluye que Gareth Williams no murió por causas naturales y por tanto es muy probable que se tratara de un hecho criminal. No obstante, no hay pruebas suficientes para dictaminar que se trató de un asesinato. Asimismo, la magistrada concluye que muy posiblemente un tercero colocó la bolsa con el cuerpo de Gareth en su interior en la bañera y posteriormente la cerró con un candado. Basándose en las evidencias recabadas, cree que Gareth Williams estaba vivo cuando fue metido en la bolsa y falleció poco después, asfixiado por la falta de aire o por los efectos de un veneno de acción rápida previamente suministrado. En su veredicto, la jueza critica duramente el comportamiento del Servicio de Inteligencia británico por haber tardado una semana en notificar la desaparición de Gareth, lo cual contribuyó a la pérdida de pruebas forenses de vital importancia.
Queda totalmente descartado que el espía se hubiera quitado la vida, así como que su interés por el bondage, travestismo o las prácticas relacionadas con el autoerotismo tuvieran nada que ver con su muerte. Recalca que aunque Gareth visitó páginas web relacionadas con el bondage de manera puntual, en ningún caso su historial refleja un interés activo en esta materia. A mayores, condena el comportamiento de los medios de comunicación por sus titulares tendenciosos y las filtraciones que dieron a entender que Gareth podría haber llevado una doble vida, manchando así su reputación. Por último, la magistrada señala que la ocultación de los 9 pendrive por parte del MI6 sugiere su posible implicación en el fallecimiento de Gareth Williams, por lo que fue considerada una línea de investigación legítima. Posteriormente, otra investigación, llevada a cabo esta vez por la Policía Metropolitana, llegó a una conclusión diametralmente opuesta. Gareth murió solo en su apartamento, tras haberse encerrado él mismo dentro de la bolsa, por tanto, se trató de un desafortunado accidente. En 2022, Norman Baker, antiguo miembro del Parlamento británico, y Boris Karpichov, exmiembro del KGB, afirmaron en un podcast acerca del caso que Gareth fue asesinado por los servicios de inteligencia rusos porque estaba a punto de revelar la identidad de un infiltrado en el cuartel general de comunicaciones del gobierno británico. En el siguiente extracto queda reflejado lo que creen que le sucedió al joven galés. Nadie, en su sano juicio, puede decir que Gareth Williams entró en el baño, cerró la puerta, apagó las luces y se metió él mismo dentro de la bolsa. La idea de que murió solo es simplemente imposible. Tenemos que asumir que una tercera persona estuvo implicada. Mi opinión, la cual está basada en las pruebas encontradas durante la investigación, es que probablemente fue obra de la inteligencia rusa. Gareth estaba investigando transacciones de ciudadanos rusos en la ciudad de Londres en relación al delito de blanqueo de capitales. Creo que el día de su muerte se reunió con un ciudadano ruso en su apartamento. Durante la conversación quedó claro que Gareth estaba al tanto de la existencia de un infiltrado ruso en los servicios de inteligencia británicos. Posteriormente, le echaron algún tipo de droga en el vino para que cayera inconsciente y más tarde le inyectaron una combinación de sustancias letales en el oído para después colocarlo dentro de la bolsa en la bañera. Pese a las numerosas hipótesis y especulaciones que ha suscitado el extraño caso de Gareth Williams, hasta la fecha nadie ha sido formalmente acusado de su asesinato, por lo que su muerte continúa siendo un misterio sin resolver. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dad a like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.